Buenas tardes, mi nombre es Néstor Díaz y voy a presentar el proyecto del curso de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. Este es el grupo conformado por Néstor Díaz, mi persona, y Julio Alcíbar. Eh, este es el proyecto número 12, que consiste en comunicar un S7200, en este caso un PLC SIM virtual, comunicarlo a una Raspberry Pi 5. ¿Para qué se va a comunicar estos dos dispositivos? Bueno, el objetivo es poder enviar datos de forma bidireccional por medio de MQTT, el protocolo MQTT. Para eso vamos a usar el broker MQTT. ¿Qué significa esto? Por medio de la funcionalidad de MQTT, nosotros vamos a enviar y recibir datos tanto provenientes del Raspberry Pi 5 o el S7200. Gracias a su funcionalidad, el S7200 va a poder publicar datos o enviarlos, y también va a poder suscribirse a ciertos topics para poder recibir datos. Lo mismo para la Raspberry Pi 5. Va a poder enviar datos por medio de una publicación y va a recibir datos por medio de una suscripción. Nosotros realizamos nuestro proyecto con un intermediario, que es el Node Red, el cual se va a encargar de realizar la publicación de los datos y realizar una suscripción a esos datos, o una aplicación de topics o la suscripción a topics, que así es como funciona el MQTT broker. Una vez se realiza la publicación y la suscripción a esos datos, nosotros recibimos esos datos por medio de una comunicación por medio de librerías S7 de Node-RED. Recibimos esos datos o los enviamos conectándonos directamente al Node-RED. El S7 se conectaría, en este caso el S7 se conectaría al Node-RED, y la Raspberry Pi 5 se conectaría también al Node-RED. El S7, por medio de Node.js, nosotros vamos a instalar el Node-RED en la computadora y vamos a simular esta conexión con el PLC SIM. Nos conectamos mediante el PLC SIM usando ya sea el PLC SIM Advanced, o, como en nuestro caso, el PLC 2 SIM, para más facilidad. Nosotros lo usamos para más facilidad. Y para poder conectarnos al Node-RED con la Raspberry Pi 5, nosotros instalamos el Node-RED en la Raspberry Pi 5, y mediante una activación automática cada vez que conectamos el Node-RED, nosotros nos comunicamos con el Node-RED para recibir y dar datos. Y esos mismos datos que recibimos y enviamos los publicamos o nos suscribimos de los datos que recibimos. Bueno, procedemos. Ahora vamos a ver la simulación. Nosotros ya tenemos nuestra lógica de programación. Este código no es 100% nuestro. Nosotros lo adquirimos en la página de Siemens, donde adquirimos estos códigos y los analizamos y los usamos para poder calcular nuestro programa. Antes de proseguir, nosotros vamos a realizar el cálculo de la altura y solo de la altura de unas cajas, y vamos a dividirlas por la clasificación de grande o pequeña. Para poder hacer esto, poder verlo de mejor forma, nosotros vamos a usar Factory.io, y vamos a abrir una escena que ya configuramos con anterioridad, y esta es nuestra escena. Esta sería toda la planta que vamos a tener para poder correr nuestra simulación, y los drivers, que cada uno ya tiene su respectivo nombre para no confundirnos. Como pueden ver, tenemos la caja alta, la caja pequeña, obviamente los sensores para poder calcular la altura de la caja, el sensor de palet para poder verificar cuándo se está acercando a la cinta divisora, y los demás sensores como el separador y los sensores de movimiento para poder activar tanto la cinta izquierda como la cinta derecha.
Y aquí están los botones de activación, que son el start, el reset, el stop, el automático para poder verificar que el sistema está en modo automático. Y el paro de emergencia, que es un sistema para poder atender toda la planta en un solo instante. El factorío, el running, esta entrada es exclusivamente para detectar cuando el factorío está corriendo y poder resetear nuestras entradas. Bueno, no es nuestras entradas, más bien nuestras salidas, que son las que los actuadores específicos que hacen que nuestras cintas se muevan. Por ejemplo, la cinta izquierda, la cinta derecha. Todos los actuadores que tengan una cinta se detienen cuando nosotros presionamos nuestro paro de emergencia. Y todo eso se puede ver, todo esto se puede ver en nuestra lógica de programación. Primero vamos a entender un poco cómo funciona el factorío, la detección del factorío. Nosotros tenemos un R-Trig, que es el que activa, es un bloque que se activa, que tiene una salida que se activa cuando tiene un flanco de subida. Este flanco de subida lo vamos a detectar cada vez que el factorío o el factorío running esté activo. O sea, que cuando nos conectemos al factorío, el factor running, que es la entrada 1.0, que es la que está aquí, va a soltar un flanco de subida y este bloque se activará y su salida se activará. Por eso nosotros tenemos referido un contacto normalmente abierto aquí llamado R-Trig Factor Running, referido a Q. Significa que esto se va a activar cuando tengamos un flanco de subida, esto se activará y todas nuestras variables, todas estas variables que activan nuestros actuadores se resetearán, lo que significa que estarán en un valor de 0 y nuestros actuadores se desactivarán por completo, se resetarán a 0 básicamente. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayudará a que el factorío, ya sea activado o desactivado, resetee todo el sistema cada vez que lo activemos. Y lo demás es es lógica de programación. Todo esto lo sacamos de la página de Siemens, bastante entendible. Esto ya se explicó en el avance 1. Tenemos los sensores del palé de sensor, y estas son marcas para que nos ayuda a poder referenciar en los demás networks, para poder activar las marcas de transferencia a la izquierda, las marcas de transferencia a la derecha. Bueno, esta es la marca de la derecha y esta es la marca de la izquierda. Pero el bloque que nosotros tenemos que entender es este de aquí, que es el que depende únicamente del HiBux. Este de aquí. Nosotros tenemos aquí un bloque de flanco de subida. Este bloque de flanco de subida se activa una vez el sensor de caja alta, que es el que tenemos aquí. Uy, lo moví. Ya, listo. Estos sensores son los que detectan cuando una caja es muy alta o cuando es muy pequeña. Una vez el sensor de caja alta se activa, nosotros tenemos un flanco de subida. Ese flanco de subida activa este contacto normalmente abierto y nos setea el HiBux. Cuando no tenemos ese sensor de caja alta activado, esto se mantiene cerrado y el HiBux no se activa, nunca se setea. Una vez el HiBux esté activado, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos el loading, tenemos que tener el loading activo. ¿Cuándo tenemos el loading activo? Cuando el pallet sensor está activado. El pallet sensor es el sensor que está, vamos a mover un poco. Vamos a mover con el mousepad. Aquí está. No estoy con un mouse, disculparán. Y nos movemos. Aquí está, el pallet sensor. Vamos a mover un poco más para arriba. Y ya, el pallet sensor. Una vez tenemos activado el pallet sensor, que es el que detecta cuando una caja de la cinta principal se está acercando, nosotros tenemos activado el loading, que es básicamente decir que está ocupado. Una vez tenemos activado el loading, nosotros activamos un flanco
un flanco de bajada que activa la salida Q. Y esta señal Q, dependiendo del highbox, la señal highbox, nosotros activamos nuestra marca de transferencia de derecha o izquierda. Bueno, y luego de que activar estas marcas, nosotros reseteamos el iBox, que es el que es esta salida de aquí. Bueno, la reseteamos y una vez tenemos esto reseteado y seguimos con el bloque, con el ciclo. Tenemos, esta es el network que clasifica nuestras, por medio de un contador. Tenemos un bloque de blancos de subida, hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Esto se aplica aquí abajo en el último network para poder activar y desactivar la cinta izquierda y derecha, que es la clasificación de nuestras cajas. Entonces, bueno, aquí tenemos un network bastante sencillo, que es el contador de las cajas. Yo tengo el contador de cajas grandes, es una marca que tengo acá. Un contador de cajas grandes y un contador de cajas pequeñas, que es cuando nosotros tenemos activado el transfer right, que es la transferencia de derecha. Tengo el contador de cajas grandes, que es el lado donde se van las cajas, y una vez tengo activado el transfer left, tengo el contador de cajas pequeñas. Y ese contador de cajas pequeñas, dependiendo de cuántas veces se activa, este contador me cuenta las veces que tengo esos flancos. Me los cuenta de las cajas grandes, y luego tengo este flanco que también me los cuenta de las cajas pequeñas, junto con un bloque add que me suma las dos variables. Tengo mi variable monitor, que es la que muestro en esta caja, en esta caja de control. Aquí me lo muestro, pero esto es cuando estábamos fuera de la escala. Ahora vamos a ver en un escala. Y este es el bloque de función de los actuadores, donde activo la cinta derecha y la cinta izquierda, dependiendo de los contadores que ya están arriba, y donde estoy usando los transfer left y los transfer right, que son las transferencias izquierda y derecha. Y aquí tengo la cinta principal, que depende del pallet sensor. Si el pallet sensor, que es el que está aquí, el que les expliqué anteriormente, cuando este pallet sensor está activado, o sea, hace que hay una caja aquí y hay una caja aquí adentro, este pallet sensor desactiva la cinta principal, la desactiva. Y luego tenemos los actuadores, bueno, los contactos abiertos y cerrados del load y del paro, que son las variables de arranque. Aquí tenemos el load y el paro, donde dependen únicamente del estado del automático. Si yo activo el automático, se mueve automáticamente, decido que se mueva automáticamente. Entonces yo decido cuando se enciende y cuando lo detengo, cuando activo el stop, y cuando tengo mi paro de emergencia para desactivar todo el sistema al mismo tiempo. Esto es un sistema básico de enclavamiento, no nos complicamos mucho. Y aquí tenemos el bloque de conexión al factorio. Como ya mencioné anteriormente, esto se explicó en el avance 1. Una vez entendiendo esto, procedemos a simularlo. Vamos a simularlo. Le damos OK. Lo cargamos. Le damos a que inicie el módulo y listo. Vamos a ver cómo funcionan las variables. Listo, ya tenemos el visor. Ahora, nosotros, como les mencioné anteriormente, nosotros para poder comunicarnos con el Node Red necesitamos usar ya sea el PLC Sync Advanced o el Net to PLC Sync. Nosotros vamos a usar el Net to PLC Sync. ¿Por qué? Por facilidad, ya que en el PLC Sync Advanced tenemos que crear
una interfaz bastante complicada a mi parecer, así que nosotros vamos a usar este software para poder crear una señal, para poder acoger una señal virtual que es nuestro PLC SYNC y poder crear una señal real, que en nuestro caso es la señal de nuestro Wi-Fi. Bueno, vamos a la siguiente fase de nuestro proyecto. En este caso voy a explicar lo necesario lo que nosotros necesitamos para poder crear esta señal a Node Red. Bueno, a la Raspberry, para ser más específico. Vamos a volver a la imagen. Nosotros, para poder comunicarnos a la Raspberry, tanto la Raspberry como el S7200 necesitan estar en la misma señal. Y esta misma señal va a ser un Wi-Fi que voy a generar por medio de un celular. Una señal sencilla. Lo vamos a ver aquí. Vamos a mostrarlo para que vean cómo es que funciona. Esta señal es de un celular Redmi, para poder conectar tanto mi computadora como mi Raspberry. Mi Raspberry ya viene configurada para poder conectarme a ella por SSH, pero yo necesito que tanto mi computadora como mi Raspberry estén en la misma señal para que yo me pueda comunicar con mi Raspberry por SSH. Una vez activado este Wi-Fi, yo voy a conectar tanto mi computadora. Voy a ir al Wi-Fi de mi computadora y voy a buscar la señal Redmi para poder conectarla a la misma que el Raspberry. Vamos a buscarla. Esperemos que aparezca rápido. Redmi. Creo que ya apareció. No. Sí. Creo que voy a tener inconvenientes para poder ver la pantalla de mi celular si me conecto a esta señal, así que rápidamente voy a conectarme también. Voy a conectar ese celular a la señal Redmi para no tener problemas. A ver, no se conecta. Voy a desactivarlo, volver a activarlo. Listo, se activó. No aparece. Bueno, mientras esperamos, aquí pueden ver la Raspberry. Todavía no la tenemos conectada. Vamos a conectarla una vez la señal aparezca en mi computadora y me pueda conectar. Una vez mi computadora esté conectada a la señal Redmi, voy a conectar mi Raspberry también a la señal Redmi para que tanto mi computadora como mi Raspberry estén en la misma red y así pueda comunicarme a ella por vía SSH. Se está tardando mucho. Ahí está, al fin apareció. La conectamos, ya tengo la contraseña puesta. Listo, desaparece la señal de mi celular porque no estamos en la misma red. Así que voy a apresurarme y voy a conectarme también a la señal de mi celular. La voy a conectar al Wi-Fi Redmi para no tener problemas. Ahí está, ya me conecto. Debería aparecer. Publicidad.
Listo, ahí está. Ahora vamos a ver que mi computadora se conectó a la... Tanto mi celular como mi computadora se conectaron a la señal. Listo. Néstor JD es la señal de mi computadora, el iPhone es de la señal de mi celular. Vamos a acomodarlo un poco. Ya. Ahora vamos a proceder a conectar mi Raspberry para que se conecte a esta señal Redmi y que ya mis tres dispositivos estén en la misma red y poder comunicarme con ella. Voy a dejar un rato el celular aquí un rato y voy a conectar mi Raspberry. Listo, conectado. Ahora tenemos que esperar que tanto mi Raspberry se conecta a la señal Redmi también. Aquí debería aparecer la señal RAS5, que es el nombre que le puse. Vamos a esperar que se conecte, debe ser en un rato. Todo este procedimiento lo hice con anterioridad, ya al inicio de la preparación de este proyecto. Ahí está, RAS5 se conectó. Esto se hace entrando al sistema operativo de la Raspberry pues, por medio de una conexión HDMI, que es el que está ahí, y conectar una pantalla, un monitor, y poder conectarme ahí en el sistema operativo a la señal Raspberry. Una vez se conecta la señal Raspberry, esta Raspberry se conecta, una vez se conecta a la señal Redmi, perdón, esta Raspberry, ya sin necesidad de entrar al sistema operativo, esta se va a conectar de forma automática cada vez que la conecto, lo cual ya hizo. Listo. Mis tres dispositivos ya están en la misma señal. Ahora procedemos. Una vez ya tengo mi TIA Portal y mi PLC Sim con su respectiva simulación, vamos a crear la señal real, que es lo que ya expliqué anteriormente, que agarro una señal virtual y la reflejo como una señal real por medio de otra señal. Esta otra señal va a ser la IP de mi Wi-Fi, que en este caso es la IP que me da la señal de Redmi. Vamos a irnos a configuración para conocer esta IP que me bota Redmi. Wi-Fi, propiedades de Redmi, y vemos que esta IP que me deja usar Redmi es esta de aquí. Listo. Vamos a usarla, es esta aquí. Listo. Agarro esta señal real, y esta es la señal del PLC SIM 143, que es la que está aquí, 143. La agarro, le doy OK, le doy al slot 1, que es el que se usa por defecto para poder simular S7200 y 1500. Le doy OK y se crea. Y le damos a Start Server. ¿Qué es lo que acabamos de hacer aquí? Simple, lo que ya expliqué. Agarramos la señal del PLC SIM y la reflejamos como una señal real. Una señal virtual a una señal real. Es lo único que estamos haciendo. Es como si estuviésemos conectados a un PLC SIM, a un PLC S7200 real. Solo que no es así. Este software nos ayuda a simular eso. Lo mismo que nos ayuda el PLC SIM Advanced, pero por facilitarnos nuestro trabajo, usamos este aquí, que es mucho más sencillo. En vez de crear instancias, que es lo que nosotros creamos en el PLC SIM Advanced, y es bastante complicado, tenemos que ponerlas, elegir entre un montón de opciones. Entonces, por facilidad nos vamos con este software. Listo, una vez creada la conexión real, nos vamos a CMD para ingresar al nodo de red que se va a conectar nuestra computadora o nuestro PLC SIM, nuestro SCT1200 virtual. Escribimos nodo de red para poder activar nuestro nodo de red de la computadora y nos vamos a un navegador, puede ser cualquiera, pero en mi caso voy a usar Google. Repito, puede ser cualquiera.
y escribimos el localhost 1880 para conectarnos al nodo de red. Y listo. Esta es el, el nodo de red que se va a conectar nuestro S7200. Como podrán ver, es un programa sencillo, usando librerías, estos bloques de la librería S7 PLC, que se pueden descargar muy fácil. Es muy fácil. Yo me voy al Manage Package y aquí lo busco como S7. Debería aparecer, aunque no aparece porque creo que ya lo tengo instalado. Bueno, sí, creo que no va a aparecer. S7, S7, no aparece. Bueno, supongo que es porque ya los tengo instalados. Cuando te vas a install, deberías escribir S7 y te debería aparecer esta librería, que es la que nos ayuda a conectarnos a la simulación del PLC Sim, para poder conectar las variables del S7 1200 de nuestro programa en TIA Portal al nodo de red. Bien. Como podrán ver, estas variables ya se conectaron. El conteo total, el conteo total es el que se conecta a la variable QW30, que es la de acá. QW30. ¿Cómo nos conectamos a esto? Pero bueno, nosotros creamos una nueva instancia llamada ¿dónde está el nombre? PLC borrador. Yo le puse PLC borrador, le puedo cambiar el nombre, pero no nos vamos a complicar la vida. En el slot 01, que es lo que nosotros pusimos aquí en el net to PLC Sim, en el slot 01 nos conectamos a la variable, al IP real que creamos aquí en el net to PLC Sim, el 235.1.16, la variable real. Nos conectamos a esa variable real, y esa variable real, por medio de net to PLC Sim, nos conectamos a la variable simulada, que es el PLC Sim address. O se hace nuestro PLC Sim en la simulación del TIA Portal. Una vez, si yo paro el servidor para poder crear esta conexión y este reflejo entre una variable falsa, una variable virtual y una variable real, la conexión, estos bloques ya no se podrán conectar con el TIA Portal. Pero no vamos a hacer eso, basta con decirlo. Y listo, nosotros ponemos esta dirección IP, el slot ya está puesto, el puerto 102, el tiempo de respuesta o el tiempo de ciclo, vamos a ponerlo un poco bajo para que la respuesta sea rápida, y le damos a crear. Aquí es las variables que pusimos. Estas son las variables que vamos a reflejar de nuestra conexión al S7 del TIA Portal. Como pueden ver, esta nos pide tanto el tipo de variable, nos pide tanto el tipo de variable, disculpen, nos pide tanto el tipo de variable como el nombre de esa variable. No tiene que ser igual al TIA Portal, pero más o menos lo mismo, para que no nos confundamos. Por ejemplo, aquí yo le puse start y acá está la variable m1.1, la variable start m1.1, y stop, que es la marca 1.3, aquí está, y le puse stop, bueno, sin la mayúscula. Estas variables son las que voy a usar en mi TIA Portal, y las que voy a conectarme para poder usarlas en mi nodo de red. Listo, estas son un total de 6. Y estas de aquí son las de salida. Vamos a explicar un poco cómo funciona la conexión MQTT tanto en nodo de red, en el de mi computadora, como el de mi Raspberry. Estos son los bloques en nodo de red. Si nos vamos a buscar un poquito, deben estar por acá. Aquí están. Este es el bloque MQTT de entrada y este es el bloque MQTT de salida. La lógica es un poco confusa, pero cuando le agarras el toque, sabes, ya como que por inercia sabes qué hacer. El MQTT de out, que estos son los MQTT out de salida, son los bloques que
publican los datos y a un topic. Son los bloques que publican los datos a un topic. Y los bloques MQTT de entrada son los bloques que reciben los datos, o sea, que se suscriben a esos datos por medio de un topic. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando el bloque de... Estos serían los bloques de publicación. Tanto el conteo total los bloques de conteo total, que son los números que nosotros recibimos, son publicados al broker MQTT Broker. Son publicados a esa nube. Y luego tenemos variables en las cuales nosotros recibimos datos por medio de una suscripción al MQTT Broker. Y así es como funciona. Nosotros enviamos datos, los datos del conteo total, el conteo de cajas grandes y el conteo de cajas pequeñas a la nube. Nosotros los enviamos a la nube. Y luego nosotros recibimos datos de la nube para las variables de automático, start, stop, paro de emergencia y reset. Nosotros recibimos datos, nosotros vamos a recibir esos datos de la nube a estas variables y nosotros vamos a enviar datos a un topic a la nube por medio de estas variables. Esto hay que tomarlo en cuenta para poder entender cómo funciona la programación del Node-RED de la tarjeta Raspberry. Bueno, entonces una vez podemos ver que ya están conectadas, los bloques de MQTT ya están conectados. No he explicado, creo, esto de aquí. Bueno, aquí vemos que esta es la configuración para poder conectarnos al broker, que es el broker Mosquito que está instalado en la Raspberry. Vamos a conectarnos a la Raspberry para poder ver el broker Mosquito y vean cómo es la conexión SSH. Escribimos SSH pi @ras5. Nos pide contraseña, mi contraseña es pi y nos conectamos. Nos conectamos a la Raspberry Pi 5, así de simple. Esto solo funciona cuando nos conectamos en la misma red a la Raspberry. Por eso es que nosotros hicimos toda esta configuración de conectarnos a la misma red. Esta configuración que tenemos aquí, ¿dónde está aquí está. Esta conexión que hicimos aquí. Por eso es que hicimos todo esto de conectarnos a la misma red, para poder conectarnos vía SSH. Listo. Entonces el broker Mosquito se activa por defecto. Ya todo está activado por defecto, tanto el Node-RED como el broker Mosquito. Entonces, una vez comunicados por SSH a la Raspberry Pi 5, nosotros escribimos hostname para poder ver su IP. Hostname-i. Y tenemos que la IP de la Raspberry es este aquí, que 192.168.235.140. Por defecto el broker o la IP, el IP de la MQTT es el mismo que el de la Raspberry. Y para poder poder crear una señal, tenemos que escribir este IP al Node-RED que está aquí. Y ya tenemos la conexión del Node-RED con el MQTT. Por eso es que nosotros tenemos aquí como una respuesta de conectado, porque ya se conectó a esa nube IoT y ya está enviando datos. Ahora vamos a conectarnos al ¿cómo se llama? Al Node-RED de la Raspberry. Sería http vamos a escribir, creo que aquí está bien, pero deberíamos escribir esto y nos conectamos al Node-RED. A ver, no, está mal la IP. Aquí tenemos que escribir la IP de la Raspberry y es 235, si no me equivoco. Sí, 235, ahí está. ¿Nos va a pedir contraseña? No nos pidió contraseña. Listo, y esta es la programación para poder de la Raspberry. Ahora vamos a explicarlo.
detalladamente. Creo que no se va a poder ver bien. Vamos a ver. A ver, creo que ya están conectados, sí. Los bloques de MQTT ya están conectados. Aquí tengo unos debug para poder ver los datos, pero no los vamos a utilizar. Dashboard, vamos a ver el dashboard. Aquí vamos a ver el SCADA para poder trabajar. Y listo. Como expliqué anteriormente, nosotros tenemos estos bloques para poder enviar datos y publicarlos a un topic. Y aquí tenemos las variables que enviamos para poder publicarlos a esos topics. Listo, este conteo total lo publico en el topic conteo T. Lo envío a la nube, se guarda en la nube y en el Node-RED de mi Raspberry, esos conteos grandes los agarro en este broker conteo. Aquí no estoy trabajando con conteo G. Vámonos con conteos grandes. Conteos grandes los envío a la nube por medio de este bloque y los guardo en un topic llamado conteo G. Los guardo en la nube y por medio de este broker me suscribo a ese topic conteo G y lo recibo en esta variable, en Couch, para poder escribir gráficas. Una vez recibo esa variable de conteo G, lo guardo en mi bloque de graficación y lo grafico. Así de simple. Lo mismo, conteo de cajas pequeñas, conteo pequeñas. Lo envío por medio de este bloque MQTT a la nube y lo guardo en el topic conteo P. Por medio de este bloque yo me suscribo a conteo P y lo recibo en conteo pequeñas. Con conteo pequeñas yo lo grafico. Y aquí está. Y así de simple. Lo grafico. Y aquí es no todo lo contrario, más bien es al revés. Vamos a explicarlo de acá. Vamos a explicar, ahora es al revés. Entonces, por medio de este bloque yo creo una publicación de auto. Este bloque MQTT yo creo una publicación y envío esta variable auto, que es un botón. Variable auto, en realidad es un switch, pero es un botón. Bueno, es un switch. Esta variable switch la envío por medio de este bloque a una nube MQTT por medio del topic auto. Luego en mi programa yo lo recibo obviamente yo me suscribo a este topic auto y lo recibo en la variable del PLC en M1.5 lo recibo, así de simple. Lo mismo con los demás, yo recibo una variable start button. Yo creo una variable start button, que es el que está aquí. Start es un botón, lo presiono y lo desactivo. Por medio de esta función yo creo que cada vez que lo presiono suelta un 1 y un 0, como si estuviese presionando un botón que lo presionas y se suelta. Y lo muestro en un debug, en un monitor, pero no vamos a ver eso. Y con este bloque yo lo publico con una variable llamada start. Lo publico con una variable llamada start en la nube MQTT. Y luego con este bloque en la computadora, en el programa del TIA Portal, me suscribo a esa variable start y la recibo en mi variable del PLC del S7200 en la variable M1.1, que es la variable start. ¿Qué significa esto? Que yo envío datos desde esta botonera, la envío, la recibe mi MQTT como una publicación y luego la variable start que está suscrita la manda a mi variable del PLC. Y lo mismo con los demás. Y esto es lo mismo, botón que recibe
publico el botón el stop button, lo publico en MQTT, y luego este bloque se suscribe ese botón y lo manda a mi S7200. Lo mismo, para emergencia se suscribe, lo publica, para emergencia se suscribe y lo manda a mi paro de emergencia del S7200, y acá lo mismo, el restart. Lo publica, se suscribe y lo manda al S7200. Así de simple. Así es como funciona mi programa. Y una vez funciona esto, una vez explicado, creo que no me falta nada por explicar. Ya vimos cómo funciona. Nosotros obviamente estamos guardando, bueno, en el avance 2 mostramos cómo se guardan en una base de datos en MariaDB, pero ahora vamos a ver cómo funciona con el SCADA. Todo esto lo vamos a ver primero con esta variable. Bueno, no con variable, sino con esta pestaña del dashboard para ver cómo funciona. Y primero vamos a ver el TIA Portal para que vean cómo cambia el visor. Vamos a mover un poco esto y van a ver cómo cambia. Vamos primero a activar el automático. Vemos cómo se activa y se activó. Los datos se están enviando así como se explicó. Se activa y se desactiva el automático. Se activa y se desactiva el automático. El paro de emergencia también para que se activa y activa el botón de parada. Y los botones Start. Se envía y se cierra. Un botón de 1 y 0. 1 y 0. El reset también debería activarse. El stop, miren cómo se activa. Y Start. Presiono varias veces para que vean cómo está activado y bueno. Todo esto se activa. Vamos a probarlo primero con esta muestra del dashboard. Vamos a conectarnos en el S7 en el factorio. Nos conectamos para poder ver cómo funciona. Esperamos. Vamos a bajarle un poco el volumen para que no moleste un poco el ruido. Ya, vamos al SCADA, el dashboard de nuestro nodo de red que pertenece a la Raspberry. Le damos a simular. Vamos a poner un poco lejos para que se vea cómo se mueve y lo ponemos aquí para que... Listo. A ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Listo, activamos el automático para poder dejarlo en modo automático y le damos a Start. Listo. Y debería mostrar el conteo de las cajas. Bueno, bajo una caja pequeña. Dos cajas grandes. Pero que no le dimos a reset. Vamos a darle a reset para que estén todas en ser. Y listo. Así es como funciona nuestro programa. Le damos a stop para que se pare la cinta principal. Listo, se paró la cinta principal. Y vamos a darle start de nuevo para que vuelva a correr. Que ven. Ahora el paro de emergencia para que se detenga todo el sistema. Se detiene todo el sistema. Soltamos el paro de emergencia y vuelve a correr el sistema. Ahora, para que parezca un SCADA más práctico, vamos a darle reset para poder conectarnos por medio del celular. Y le vamos a vamos a desactivar el automático y vamos a conectarnos por medio del celular. Voy a conectarme. Bueno, una vez teniendo la conexión por medio de mi celular al nodo de red de mi Raspberry, nosotros ingresamos por medio de la IP, que es 192.168.235.140. Y este SCADA que tenemos aquí
es el mismo que tenemos acá en nuestro, bueno, en la pantalla. Solo que estamos usando el celular para poder conectarnos al nodo de red de mi Raspberry para poder controlar la simulación de mi programa. Ahora vamos a mostrar un poco cómo funciona. Vamos a simular esto y al mismo tiempo voy a mostrar cómo estoy controlándola por medio de mi celular. Vamos a mover esto un poco, vamos a ponerlo acá y vamos a hacer un poco más grande esto para que pues se pueda ver. Creo que no se puede hacer más pequeño. Bueno, vamos a ponerlo perfecto. Listo, tenemos la conexión, tenemos las gráficas de conteo de las cajas pequeñas y grandes y cómo controlamos. Vamos a ponerlo en automático, lo ponemos en automático y vamos a darle Start. Como podemos ver, la conexión funciona, las cajas se mueven y podemos controlarlas. Bueno, y en las gráficas podemos ver cómo se hace el conteo correctamente de las cajas grandes y las cajas pequeñas. Si queremos resetear el conteo, podemos darle a reset y el conteo vuelve a cero y vuelve a contar las cajas desde el inicio. Una caja grande y otra caja grande, y esta es una caja pequeña, debería del 0 al 1 aparecer del 0 al 1 y se pasó del 0 al 1. Perfecto. Vamos a probar los demás botones. Si le doy al paro de emergencia, debería detenerse todo el sistema y se detiene. Suelto el paro de emergencia y volvería a correr y se vuelve a correr. Si le doy el stop, solo debería detenerse la cinta principal y se detiene la cinta principal. Le doy a start de nuevo y debería automático start. Listo. Y volvió a correr. Como podemos ver en las gráficas, se siguen contando las cajas que llegan y se van a la sección de cajas grandes y cajas pequeñas. Y este sería el funcionamiento de nuestra escala. Vamos a darle de nuevo a paro de emergencia porque se detenga todo el sistema y el sistema se detiene por completo. Y bueno, este sería el proyecto del curso de sistemas de comunicaciones industriales y sistemas de escala presentados por mi persona, Néstor Díaz y Julio Alcibar. Gracias.